ya, debieran ser capaces de tentar una cierta curva de demanda para la cosa, para el proyecto que están analizando. ¿Qué es lo que es la curva de demanda? Es la curva estoy hablando, la tercera cajita de abajo, es la representación gráfica de una relación entre el precio y la cantidad demandada de un cierto bien. Lo que vamos a inferir hoy día es la curva de demanda individual, la curva de demanda de una persona por algún artículo. Bueno, ¿y qué es lo que dice la ley de la demanda? Justamente aquello. Esta ley manifiesta que la relación que existe entre el precio y la cantidad demandada de un bien es inversa. ¿Qué significa? Que si el precio de una cosa baja, nosotros, cada uno de nosotros, eventualmente estaría dispuesto a comprar una mayor cantidad de ella. Por el contrario, si el precio sube, nuestras expectativas y disposición a comprar van a ser menores. Si el precio sube, yo voy a estar dispuesto a comprar una menor cantidad de aquella cosa. ¿Me entiendes hasta ahí o no? ¿Hay dudas? Ojo, así respondemos prácticamente todos nosotros en lo cotidiano. ¿Hay dudas? No, profe. Bueno, entonces, ¿qué es lo que es la demanda? Es la relación que muestra las distintas cantidades compradas o consumidas de un cierto bien o servicio a cada uno de los precios vigentes en determinados periodos. ¿Y qué es lo que vamos a asumir? ¿Qué es lo que vamos a ver en la lámina siguiente? Que habrán una serie de factores que van a permanecer constantes. Y si se recuerdan de lo que dijimos hace tiempo atrás en alguna otra clase, cuando nosotros asumamos que algo permanece constante, vamos a decir permanece bajo la condición de ceteris paribus. ¿Qué significa ceteris paribus? Lo demás o todo lo demás constante. Entonces veamos cómo es posible deducir con el modelo que ya tenemos cierta curva de demanda por un bien o servicio. Supongan, nos dan el mapa de curvas de indiferencia de un individuo, las líneas medias amarillitas, nos dan la restricción presupuestaria inicial. Esta, la primera línea. Dado el precio del bien X igual a PX0, conocido PX0, PI, el ingreso, las curvas de indiferencia, podemos, y las curvas de indiferencia, insisto, podemos llegar a optimizar. Y aplicamos el modelo que sabemos, igualando las pendientes de la de la curva de indiferencia y de la restricción presupuestaria, encontramos un óptimo allí. ¿Hay dudas? Eso lo sabemos, será. Esa fue la clase anterior. Las dos clases anteriores. La de ejercicio y la anterior. Bien, supongan que manteniendo constante el precio del bien Y, el ingreso y el mapa de curvas de indiferencia no cambian los gustos del consumidor. ¿Qué ocurre si el precio del bien X baja a PX1? Hay una disminución en el precio. Si se dan cuenta, al no cambiar el ingreso y el precio del bien Y, este punto cambia. Recuerde que ese punto es I partido por PI. Ese punto cambia, Se mantiene. No, se mantiene, pero si el precio del bien X baja, la persona tendrá posibilidad de comprar una mayor o menor cantidad del bien X si destina todo el presupuesto a ese consumo. mayor. Mayor. ¿Qué ocurre? Pivoteamos sobre este punto la recta de presupuesto, alejándonos del origen. Hacia allá. ¿Me sigue o no? Sí, profe. ¿Me siguen? Niños, podrá ser, dada la nueva situación de la restricción presupuestaria, aquí le voy a poner restricción inicial, restricción 1, dado que cambió el precio del bien X.
¿podrá ser el punto E sub 0 el equilibrio, dada la nueva restricción de ingreso? No. No. No, tiene que haber un nuevo óptimo. ¿Dónde? En la nueva recta de presupuesto. Supongamos que se obtiene allí. ¿Me siguen hasta aquí? Sí. Bien, volvemos a efectuar el experimento. Volvemos a bajar el precio del bien X. Hay una disminución de PX1 a PX2. ¿Qué va a ocurrir con la recta de presupuesto? Ceteris paribus lo demás. ¿Podrá seguir siendo esto o va a cambiar ahora? Va a cambiar. Va a cambiar. Si el precio del bien X baja, la cantidad máxima que podríamos consumir del bien X va a aumentar o disminuir. Aumenta. Aumenta. Pivoteamos sobre ese punto, alejándonos del origen, y nos movemos a R2 ahora. ¿Podrá ser el punto E sub prima el óptimo, dada la nueva situación de restricción presupuestaria? Recuerden, este punto queda al interior del espacio presupuestal, por lo tanto, si bien es factible, ¿es candidato a óptimo? No. No. Habrá un nuevo óptimo, donde, por ejemplo, ahí. ¿Cuántas veces podríamos repetir este experimento, ya sea bajando o subiendo el precio del bien X, manteniendo todo lo otro constante? ¿Tantas veces como se mueve el precio? ¿Cuántas? ¿Infinita? Infinita. Bueno, ¿qué es lo que hago? Uno, todos esos puntos donde se satisface la condición de optimalidad mediante una curva, que puede a priori tomar cualquier forma. Supongan algo así. No importa, no se preocupen de la forma por ahora. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas, niños? No, profe. Ya. No, profe. ¿Qué es lo que ocurre? Esta línea que hemos obtenido, esta curva, esta, la voy a escribir en rojo ahora, un poquito más ordenado, que puede tomar cualquier forma, no se preocupen de eso. Supongamos así, listo. Habiendo realizado infinitas veces este experimento, obtuvimos esta curva. ¿Qué es lo que ocurre? Esta curva recibe el nombre de precio-consumo. Si observan, ¿qué es lo que ha ido provocando cambios en la corriente de consumo? ¿La variación de qué? Del precio del producto. Del bien X, en este caso en Del particular. bien. Correcto. Por eso que recibe el nombre de curva o línea precio-consumo. Pues las variaciones del precio de uno de los artículos, de uno de los bienes, ha ido provocando cambios en la corriente de consumo. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Listo. A lo largo de esta línea, ¿qué información es la que tenemos en todos y en cada uno de los puntitos de ella? Ahí, etcétera. Conocemos PX. Espere que hay alguien entrando. Conocemos PI. Conocemos el ingreso. Conocemos la utilidad. Conocemos la cantidad consumida de X, la cantidad consumida de Y. Les pregunto, eso sí, a lo largo de toda esta línea, en esta experiencia que estamos viendo en la pizarra, ¿cómo se mantuvo el ingreso nominal? La cantidad de plata que el gallo tenía. ¿Cambió o no? ¿Perdón? Constante. Le pongo una rayita arriba. El precio del bien Y, También constante. los gustos o preferencias de la persona.
Fíjate, cambió la forma de las curvas de indiferencia. No, todo constante, pues, profe, menos el precio, po, el principio que vimos recién, ceteris paribus. Esto y los consumos van cambiando, ¿no? Aquí Sí. tengo X0 y 0, X1 y 1, X2 y 2, X3 y 3, y así sucesivamente. ¿Qué va ocurriendo con esto? ¿Son constantes o cambiantes? Cambiante. Según la curva que yo grafiqué, son cambiantes. Listo. Por lo tanto, a partir de la información de la cual me provee la línea precio-consumo, es posible inferir la función de demanda para el bien X. ¿Y qué es lo que relaciona la función de demanda? Que aquí abajo la tengo representada gráficamente. Esta sería la curva de demanda, relaciona precio con cantidad. ¿Y cómo es la relación que se describe, directa o inversa? La pendiente, ¿cómo es? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa, por lo tanto, la relación, ¿cómo es? ¿Directa o inversa? Inversa. Inversa. Listo. Se adecua o se adecua a lo que dice la ley de la demanda, que la relación entre el precio y la cantidad demandada de un bien es inversa. Entonces, les voy a pedir un favor. Lean la lámina. Ya, ¿entienden lo que se plantea? Niños, miren, ¿qué es lo que ocurre? Si mantenemos constante la renta, a mí todos los meses me pagan 100 lucas, suponga usted. Pero resulta que de un mes a otro, el precio de la cosa Y, o de la X, en este caso hemos visto la X, ya vamos con lo mismo que tengo en la pizarra. El precio del artículo X baja. Yo en términos de poder adquisitivo, ¿soy más rico o más pobre? Más rico. Más rico. ¿Y qué significa eso? Como me siento más rico, voy a tratar de consumir más o menos. Más. Más. Y por tanto, y a priori, mi nivel de bienestar debiera aumentar o disminuir. Aumentar. Aumentar. Listo. ¿Hay dudas hasta ahí? Que aquí eso es lo que se está hablando de que hay cambios en el ingreso real. Si bien nominalmente me siguen pagando las mismas 100 luquitas, al estar variando los precios, eso impacta en mi ingreso real. ¿Hay dudas? Niños, ¿No, profe? ya. Y por otra parte, cuando en esta experiencia estamos diciendo baja el precio del bien X y se mantiene constante el precio del bien Y, ¿qué ocurre en términos reales o relativos? ¿El bien X se hace más barato o más caro? En términos absolutos se hace más barato, pero en términos relativos se hace más barato o más caro. Cuando baja el precio del bien X. Al compararlo con el otro bien, el precio del otro bien, este se me hizo más barato o más caro. Más barato. Más Más barato. barato. Listo. Y el otro, el I, se me hizo más barato o más caro. Más caro. Es constante. Más caro. No, el precio absoluto es constante, pero en términos reales o relativos, el bien I se hace más barato o más caro. Más caro. Más caro. Y entiendan, ¿cómo tienden ustedes a responder en la práctica?
cuando los precios reales cambian, que son los que nos llevan a la toma de decisiones, cuando un bien se hace más barato, ¿qué tiende a hacer usted? Comprar más. Cuando un bien se hace más barato en términos reales o relativos, cuando usted lo compara con otros, ¿qué tiende a hacer, cree usted? Preferir ese sobre el otro. Y por lo tanto, incrementas el consumo de este, sacrificando el consumo de los otros. Eso es lo que se está manifestando aquí como el efecto sustitución. Esto. Pero de eso vamos a hablar en unas clases más. Pero entiendan eso, siempre en la vida nosotros, recuerden, tomamos las decisiones en términos marginales. El marginal significa comparar, recuerde que es comparar dos estados. Recuerde que lo marginal lo calculamos con la derivada, el cambio. Acá, ¿qué es lo que ocurre? En esta experiencia que hemos hecho en la pizarra, el bien X se hizo más barato en términos reales o relativos y el bien Y se me hizo más caro. ¿Cómo tiende a responder el común de nosotros? Privilegiando el consumo de aquellos bienes que se hacen más baratos, sacrificando consumo de aquellos bienes que se hacen más caros. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No. Ya, entonces, para deducir la curva de demanda, tomo, y cuidado, no son lo mismo, la línea precio-consumo no es lo mismo que la curva de demanda. En la línea precio-consumo yo tengo toda esta información. ¿Qué es lo que hago? Tomo esta parte, Px contra X, solo tomo una partecita de la información y obtuvimos la curva de demanda, que es la que tenemos abajo. Y posteriormente lo que vamos a hacer es relacionar, bueno, cómo impacta el precio del bien X al consumo del bien Y. Y ustedes saben, porque lo viven el fenómeno, que hay bienes que consumen en forma conjunta. Si usted tiene hambre y se come un pan con mantequilla, para usted, ¿cómo es el pan y la mantequilla? ¿Bienes sustitutos o complementarios? Complementarios. Complementarios. Entonces vamos a ver, bueno, ¿qué ocurre después? ¿Cómo impactan los cambios en el precio del bien X y en el consumo de Y? Por otra parte, para mucha gente, margarina y mantequilla, ¿cómo son? ¿Bienes complementarios o alternativos? Sustitutos. Sustituto. Sustitutos. Si se me hace más barata la mantequilla, ¿qué voy a privilegiar? ¿El consumo de mantequilla o margarina? Mantequilla. Mantequilla. Y por el contrario, si el precio de la margarina baja, ¿voy a consumir mayor cantidad de mantequilla o al revés? Al revés. Al Al revés. revés. Entonces después vamos a tratar de inferir qué relación hay entre el bien X y el bien Y. ¿Me sigue o no? Lo primero es deducir la curva de demanda. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? ¿Hay dudas con aquello? Perdón. No. Listo. Entonces aquí la tenemos más ordenadita, pero eso es. La demanda de un consumidor por una cosa estamos viendo. De cualquiera de nosotros por algún artículo en particular. Para mí el tabaco. Yo estoy viendo qué ocurre con mi demanda por tabaco respecto de cambios en el precio del paquete del tabaco. ¡Pop! Y voy a obtener una curva así en general. Después vamos a ver que hay un caso particular, pero todavía nos faltan un par de clases. ¿Hay dudas? Lean esta lámina. ¿Hay dudas? Es lo mismo que hicimos hace un ratito. ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Propiedades de la curva de demanda de un individuo. El nivel de utilidad que puede alcanzarse, varía a medida que nos desplazamos a la curva de demanda. Miren, si se dan cuenta, a la larga de esta experiencia, vamos a relacionar aquí el consumo de X, X0, suponga usted, con el PX0. En ese punto tengo X1 con PX1. En este otro punto tengo X2 con PX2. Y es lo que tenemos aquí, X0, X1, X2. ¿Me sigue? Sí. ¿Me sigue?
Sí. P0 con X0, P1 con X1, P2 con X2. Listo. Pero si se dan cuenta, en cada uno de estos puntos, miren el mono de arriba, la utilidad fue la misma. Esto No. es U sub 0, U sub 1, U sub 2 y así sucesivamente. No, eso es lo que estamos explicando en ese precepto. El nivel de utilidad que puede alcanzarse varía a medida que nos desplazamos a la curva de demanda. Obviamente, cuando nos vamos moviendo hacia abajo, que después lo vamos a denotar así la curva de demanda, dado que estoy consumiendo más, la utilidad está aumentando o disminuyendo. Aumentando. Y cuando me muevo para arriba en la curva, estoy comprando más o menos de las cosas. Menos. Por lo tanto, mi satisfacción por, valga la redundancia, por la satisfacción de las necesidades, mi bienestar, va a ser mayor o menor. 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 Si consumo menos, y recuerden que el ser humano es insaciable, en la medida que consumo menos voy a poder satisfacer mejor o peor mis necesidades. Contéstenme, repítamelo, no importa. Peor, profe. Menos, listo. Bueno, entonces si dan cuenta también, en todos los puntos de la curva de demanda, el consumidor está maximizando la utilidad. ¿Y por qué? Porque está comprando lo más que puede al precio vigente en ese minuto. ¿Qué fue lo que hicimos en la experiencia? En este monito. Si se dan cuenta, siempre se maximiza la utilidad. Bien, entonces, según el problema de optimización, lo que estamos obteniendo es la curva de demanda monetaria o marshalliana. Así se llama, ese es el nombre. Curva de demanda monetaria, ordinaria o marshalliana. Monetaria, ordinaria o marshalliana. Monetaria. ¿Y por qué tiene el nombre de monetaria? Porque el ingreso de la persona, ¿cómo lo mantuvimos a lo largo de toda esta experiencia? ¿Varió o fue constante? Constante. Listo. Y esto es lo que se conoce como la restricción monetaria, presupuestaria. Entonces, esta es la curva de demanda ordinaria, marshalliana. Esto viene de Marshall, un economista, que fue el que la dedujo, monetaria. Listo. Y describe una relación inversa tal cual tenemos. ¿Y cuál fue el problema que resolvimos? Que la persona quiso maximizar la utilidad, que dependía de los bienes X1, X2, X e Y si usted quiere, y estaba limitado o restringido por la restricción de presupuesto. ¿Hay dudas? Eso fue lo que hicimos. Pero todo esto, el precio de los bienes sustitutos, el precio de los bienes complementarios, el ingreso, los gustos, el clima, las expectativas y el etcétera, ¿cambiaron o no cambiaron? No cambiaron. No cambiaron, están bajo la condición de Ceteris ceteris paribus. paribus. Si cualquiera de ellos cambia, esta curva va a cambiar. ¿Me siguen? Sí. Ya. Y una última consideración. Mire, si entendió lo que hicimos, para que entienda de qué le da cuenta la curva de demanda. Esto métanselo bien en la cabeza. Voy a fijar la cantidad en X1. Le pregunto, dado lo que hicimos, recuérdese, me devuelvo un instante por última vez. Aquí. Lo que hicimos en este mono. ¿Por qué no me toma el lápiz? Aquí. Lo que hicimos en este mono. No lo olvide. Ya, entonces les voy a preguntar. Si entendieron lo que hicimos, mire. Esta persona, para la que dedujimos la curva de demanda, demandaría X1 unidades a un precio P2, ese punto. Miren,
en el monito, a un precio P2, a un precio P2, ¿cuánto consumió? X2, ¿demandaría X1? Le pregunto yo. No. No. Cuidado, a un precio P2, a un precio P2, a un precio P2, demandaría X1, está demandando ¿cuánto? X2. Fíjese aquí. X2, X1, X0. A un precio P2, ¿demandaría X1? Sí, pero no lo prefiere. Cuidado, a un precio P2 demandaría X0. Profe, yo estoy medio confundido. ¿Se refiere a la factibilidad? Obvio, pues si eso es lo que, pero si eso se los dije desde el día 1. Entonces sí, po, sí a las Ya, dos. Sí, X1 demandaría X2, también, pues también es factible. demandaría X3. No, ahí ya no. No. Bueno, aquí leo la cantidad máxima o mínima que el hombre quiere comprar a cada precio. En X2 es máximo. Máximo. Ya, pero eso métanselo bien en la cabeza. A cada precio, lo que la curva de demanda me ofrece son las cantidades máximas que el hombre quiere consumir a ese precio. Ahora voy a entrar verticalmente, para arriba, fijo la cantidad en X1. Por una cantidad de X1, ¿el hombre estaría dispuesto a pagar PX2 por cada unidad? Sí. ¿Estaría dispuesto a pagar PX1? Sí. Sí. ¿Estaría dispuesto a pagar PX0? No. No, por lo tanto, cuando fijo la cantidad, ¿qué leo en la curva de demanda? ¿El precio mínimo o el precio máximo que la persona está dispuesta a pagar? Precio máximo dispuesto a pagar. Ya, si se dan cuenta, la curva de demanda nos da cuenta de las intenciones máximas del individuo. A cada precio, la cantidad máxima que está dispuesto a comprar. Por cada cantidad, el precio máximo que está dispuesto a pagar. Por lo tanto, ¿cuál es la región factible para el consumidor aquí en este monicaco? Toda la que está bajo la curva. Ilimitada por Por la curva. la curva en sí misma. ¿Hay dudas? Profe, ¿Hay ¿podría dudas? repetir solo como para anotarlo como apunte? La curva entonces ofrece la cantidad máxima. Que estás dispuesto a demandar a cada precio o el precio máximo que estás dispuesto a pagar por cada cantidad. El precio ya. Es decir, como la entres, si horizontal o verticalmente, lees la disposición máxima, sea el precio máximo a pagar o la cantidad máxima a consumir. ¿Hay dudas? Ya, lean esto, lean esta lámina. Esto todavía, si bien lo va a leer, todavía no lo vamos a ver. Esto lo vamos a hacer en un par de clasecitas más. Pero léalo por lo menos. Lo que ocurre es que los bienes de Giffen son bienes muy particulares, en situaciones muy particulares, en economías muy particulares, y que violan, no cumplen con la ley de la demanda. Pero no hay evidencia empírica de la existencia de los bienes de Giffen. Es solo una abstracción en situaciones, tal cual estoy diciendo, tremendamente particulares. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero hay que mencionarlo, socio, aquí. Al menos mencionarlo. Ya, y esto hay que metérselo bien en la cabeza también, entonces. Si están en una situación cualquiera, precio-cantidad, y esta es la demanda inicial, cuando se me mueve hacia allá, fíjese, ¿qué es lo que está ocurriendo con la demanda? ¿Aumenta o disminuye? ¿Qué le dice el criterio? Si se dan cuenta con lo último que vimos,
el precio máximo que se está dispuesto a pagar por cada cantidad. Ahora, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. O la cantidad máxima que quiero consumir a cada precio. Aumenta. Aumenta. Por lo tanto, indudablemente, cuando la curva de demanda se mueve hacia la derecha y arriba, está connotando un aumento o una disminución. No aumenta. Un aumento. Por el contrario, cuando se mueva hacia la izquierda y abajo, ¿qué ocurre con las posibilidades factibles para el consumidor? ¿Aumentan o disminuyen? Disminuye. Por lo tanto, el precio máximo que está dispuesto a pagar, ¿aumenta o cae? Cae. O la cantidad máxima que está dispuesto a consumir a cada precio. Disminuye. Por lo tanto, es indudable que cuando la curva de demanda se mueve para la izquierda y abajo, está aumentando o disminuyendo. Disminuyendo. Lee esto. Ya. Y aquí lo que les digo, en el caso de los bienes de Giffen, que son bienes muy particulares, en situaciones muy particulares, en economías muy particulares y por un tiempo muy particular, por un corto plazo seguramente, se podría llegar a comportar algún bien que tiene que cumplir ciertas características como un bien de Giffen. Y los bienes de Giffen son aquellos que violan la ley de la demanda. Para un bien de Giffen, pero no se preocupe por ahora, va a ocurrir que la relación precio-cantidad es así. Aquí se viola la ley de la demanda, no se cumple. Por lo tanto, aquí yo no puedo decir esta es la demanda, no. Este es el consumo aparente, esta es la relación precio-cantidad, pero aquí no se da la ley de la demanda. Y eso ocurre en los bienes de Giffen. Que ningún bien a priori puede ser concebido y catalogado como un bien de Giffen. Algunos bienes muy particulares, en casos muy particulares, podrían llegar a comportarse como si fueran bienes de Giffen, pero no lo son. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Ya. Vamos entonces ahora con otro concepto importante. ¿Qué es lo que es el concepto de elasticidad de la demanda? Nada más es tratar de determinar cuán sensible es la cantidad a lo largo de la curva de demanda ante las variaciones de precio. Y para eso lo que vamos a hacer en la lámina siguiente es definir un coeficiente de elasticidad. ¿Y qué es lo que determina? ¿Qué es lo que logra que las curvas sean más o menos elásticas? Es lo siguiente: la existencia o la cantidad de bienes sustitutos. Las características del bien, que puede ser un bien de primera necesidad o un bien de lujo. Tercero, la proporción que un consumidor gasta en su ingreso. Y cuarto, el tiempo. Cuando yo destino la mayor parte de mi presupuesto, la mayor parte de mi ingreso al consumo de un bien, significa que ese bien para mí es o no es importante. Les pregunto. Niños, esto es pura lógica, es puro Sí, es criterio. importante. Importante. Es importante. Por lo tanto, a pesar de que el precio sufra variaciones, en particular suba, yo voy a seguir o no consumiendo de ese bien. Voy a seguir consumiéndolo. Seguir consumiendo. Tengo que consumir porque lo estoy considerando tremendamente importante. Por el contrario, cuando destino muy poquito de mi ingreso al consumo de ese bien, si me suben el precio de ese bien, ¿qué tendería a hacer yo? Según lo que vimos en un A rato. dejar de Dejar de comprarlo. consumirlo. ¿Y consumirían de cuáles? Del Margarina, sustituto. Un sustituto. margarina, mantequilla. Aunque cueste menos. De los sustitutos. No es solo del que cuesta menos. El que dado el precio te satisface mejor, porque cuidado, está metido también el concepto de utilidad. Entonces, cuidado. Pero eso es, esto es lo que estamos diciendo aquí. Y va a ocurrir lo siguiente, miren, piensen que es de toda lógica. Precio, cantidad. ¿Qué puede inferir usted?
este bien, independiente de que cambie el precio, el consumo varía significativamente. No. 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 Le pregunto, ¿este bien para usted lo percibiría como importante o no importante? Importante. Para usted. Por lo tanto, eventualmente usted estaría gastando poco o mucho del ingreso en este bien, en apariencia. Mucho. Mucho, ya, esto. Por otra parte, este bien, dado que independiente de lo que pase con el precio, lo voy a seguir consumiendo. Si se da cuenta, el consumo va a variar muy poquito frente a alzas significativas en el precio o variaciones significativas en el precio. ¿Qué les dice el criterio? Porque esto es puro criterio. Este bien tendrá muchos o pocos sustitutos. Muy pocos sustitutos. Evidente. Muy bien, niño. Muy, muy bien. Listo. Al revés, si tiene muchos sustitutos este bien, la curva de demanda que yo presento por él será bastante paradita o bastante horizontal. ¿Qué les dice el criterio? Bastante horizontal. Horizontal. Listo. Esto tiene que ver con eso. Y que está vinculado con esto lo que decíamos, importante o no importante. Y el tiempo. ¿Cuándo es posible que usted como consumidor se ajuste y encuentre los bienes que requiere consumir y que le hacen mejor, le proporcionan mayor satisfacción? ¿En el corto plazo o en el largo plazo? Entendiendo eso por el tiempo. En un muy corto tiempo, o tiene que buscar, mapear los mercados hasta que encuentre algunos. ¿Qué les dice el criterio, el juicio? En el corto tiempo. ¿Tú te adecuas y te ajustas más rápidamente en el corto plazo que en el largo plazo? No. ¿Cuándo tú podrías verificar y analizar los mercados para ver qué es lo que te satisface más? ¿Hoy día, de hoy día para mañana o de aquí a un mes más? De aquí a un mes. Entonces, en el largo plazo. Muy bien, niños. Los felicito, están brillantes hoy día. ¿Hay dudas? No. Ya, entonces No. vamos con el coeficiente, que es un coeficiente matemático, es un número. ¿Qué es lo que es la elasticidad? El coeficiente de elasticidad. Es nada más, y que lo escribimos así. Yo aquí voy a cambiar la nomenclatura, pero es lo mismo que aparece acá. E de elasticidad, demanda precio. Es nada más que la variación porcentual en la cantidad provocada por la variación porcentual en el precio. Y hay dos formas de definirlo, como lo tengo aquí, que es el coeficiente de elasticidad arco, que a mí no me gusta, pero existe en la literatura. Les voy a explicar al tiro el porqué. Supongan que esa es la curva de demanda. El coeficiente de elasticidad, ¿se acuerdan lo que es un arco en geometría? Sí. El arco es un segmento que une dos puntos de una curva. Entonces, cuando usted calcula el coeficiente de elasticidad arco, lo está haciendo ahí, en el punto medio del arco que une dos puntos de una curva de demanda. Yo les pregunto, ¿este coeficiente está en la curva? ¿Ese punto está en la curva? No. Por lo No. tanto, a mí no me gusta por esa concepción. Pero ¿qué es lo que sería esto? Calcular el coeficiente de elasticidad en el punto medio. Esto es x1 más x2 partido por 2, px1 más px2 partido por 2. El coeficiente de elasticidad arco se calcula en el punto medio de un arco que une dos puntos de una curva de demanda. Ahí está. ¿Hay dudas? Profe, entonces el objeto es encontrar el punto en realidad para después, por ejemplo, meterlo en la No, función, no. El ¿no? objetivo es ver cuán sensible es la cantidad ante las variaciones del precio. ¿Hay dudas? Bueno, y está el coeficiente de elasticidad punto, que usted lo mide ahí, o en cualquier punto. ¿Y eso qué es lo que es? Nada más que es
Veámoslo con cambios discretos, delta X, delta PX por PX sobre X. La diferencia es que aquí ya no estoy en ese punto medio, sino que estoy en un punto de la curva, en ese. ¿Cuánto vale el precio ahí? PX1. ¿Cuánto vale aquí? X, X1. ¿Cuánto vale el precio aquí? PX2. ¿Cuánto vale X? X2. Y evalúan cualquier punto de la curva. Este es el coeficiente de elasticidad punto. Y que se mide en la curva en sí misma. Por eso que a mí me gusta más, porque estoy trabajando en la curva. Estoy tomando datos reales. Reales en el sentido que se manifiestan en la curva. A eso me refiero. No un dato simbólico como el punto medio del arco que une. Pero una cuestión personal, ¿eh? ¿Hay dudas? ¿Y qué es lo que queremos medir esto? La variación porcentual en la cantidad provocada por la variación porcentual en el precio. Entonces se nos pueden dar muchas situaciones, como las que veremos a continuación. Aquí el coeficiente de elasticidad punto, en términos discretos, que fue lo que yo escribí, y en términos continuos si tenemos una función matemática. Si al final tenemos, por ejemplo, y hemos llegado a postular que x es igual a 100 menos 2px, aquí en vez de trabajar con puntos, tengo una función continua y trabajo con el concepto de derivada. El coeficiente ahí sería dx a dpx por px sobre x. Es decir, nos quedaría, siguiendo esta curva, de x a dpx menos 2 por px partido por x. Y voy evaluando los distintos puntos de esa curva de demanda. Eso es nomás. ¿Hay dudas? No. Bien. Y se nos pueden dar muchas posibilidades. Aquí vamos a tener que hacerle caso a los números, ¿eh? que tenemos. Supongan ustedes, al inicio, estamos aquí y pasamos para allá. Nos movemos en este sentido. La baja en el precio del bien X provoca un incremento en la cantidad demandada. ¿Cuánto es la cantidad inicial? 60. La cantidad final. 100. 60. Delta Q, el delta cantidad. ¿Cuánto 40. cambia la cantidad? Ah, bueno. ¿Hay dudas con ese número? Estamos aplicando el coeficiente de elasticidad arco. ¿eh? ¿Cuánto es el consumo medio? 60 más 100 partido por 2. ¿Cuánto es? 80. 80. ¿Hay dudas con ese número? No. Ya. Voy con los precios. Ahora estamos haciendo esto. ¿eh? Variación porcentual en la cantidad partido por variación porcentual en el precio. Perdón, estamos ocupando Q aquí. En la cantidad. Pero estamos hablando en el punto medio. En el punto medio del arco. Ahí. 80. Uy. Y 800. Que no es un punto en la curva. Pero no importa. Vamos ahora. ¿Cuánto cambia el precio? De 1000 baja 600. Calculo el delta. 600 menos 1000. 400. 400. Y el punto medio del precio. El precio medio. 1000 más 600, 1006. Partido por 2. 800. 800. ¿Cuánto nos da este cociente? Si se fijan, el 800 pasa para arriba. Nos queda 800 por 40 partido por 80 por 400. Eso es 32.000, no, 3.200 partido por 3.200. Uno es positivo, el cambio en la cantidad es positivo, el cambio en el precio es negativo. Por lo tanto, el coeficiente vale menos 1. En valor absoluto será 1. ¿Y qué es lo que está indicando? Que esta curva es de elasticidad unitaria. ¿Qué significa? Si el precio sube un 10%, la cantidad demandada, ¿cuánto baja? Si esto fuese menos 1.
Si el precio sube un 10%, ¿la cantidad cuánto va a bajar? Porque va en sentido contrario, la ley de la demanda. ¿Qué les dice el juicio? Calcúlenlo. Si esto es el 10%, es 0,1. Y eso es igual a menos 1. Por lo tanto, la variación porcentual en Q sería de menos Menos 0,1. 0,1. Si el precio sube un 10, la cantidad consumida va a disminuir un 10. También un 10. No, va a disminuir un 10. No me digas disminuir un menos 10, porque ahí por la regla de los signos menos por menos es más. Segunda posibilidad, aquí. Y basta mirar el mono. No se preocupen de los números. En esta curva, ¿quién varía más fuertemente, cantidad o precio? El precio. Por lo tanto, el cociente, variación en cantidad, nunca olviden esto, independiente sea en términos discretos o continuos. Pero aquí, ¿quién varía más fuerte, cantidad o precio? En este mono. Precio Precio, muy- Por lo tanto, el cociente va a ser mayor o menor que 1. menor. Menor que Menor. 1. Aquí el coeficiente va a ser menor que 0 y mayor que menos 1. Y en este caso diremos que la curva de demanda es inelástica. Es decir, la cantidad varía muy poco, independiente de que la variación de precios sea significativa. ¿Qué bienes se comportan de esta manera? Aquellos que son esenciales para nosotros. Las drogas, los remedios, y que tienen pocos sustitutos, según lo que decíamos hace un ratito. Para el tipo que tiene, ni Dios lo quiera, que dializarse porque tiene problemas renales, independiente de cuánto sea dentro de un rango razonable de precio, lo va a tener que pagar igual. No tiene opción o si no se muere. ¿Hay dudas? Estos son bienes de primera necesidad, según lo que veíamos hace un ratito. Aquellos que tienen una curva bastante vertical. Segunda, en este caso, monísticamente, ¿quién cambia más? ¿Cantidad o precio? Gráficamente, ¿qué perciben? Cantidad. La cantidad. El cociente en magnitud será más, sabemos que es negativo, porque si uno aumenta el otro disminuye, en la ley de la demanda. Pero ¿quién varía más fuertemente? ¿Cantidad o precio? Cantidad. Por lo tanto, el cociente será mayor o menor que 1. Mayor que 1. Mayor. Mayor que 1. Pero como es negativo, y aquí diremos que la curva de demanda es relativamente elástica. La cantidad, como que la graficaran en una tela de caucho, varía mucho, independiente de la variación de precio. Ese es el concepto de elasticidad. Esta curva es relativamente elástica. La cantidad varía mucho, a pesar de que la variación del precio pueda ser menor o pequeña. Tercera. Ahí. Este es uno de los casos extremos. ¿Cuánto varía la cantidad independiente de la variación de precio? 0. No Cero. cambia. ¿Cuánto vale el cociente? 0. Diremos que la curva es total, la curva de demanda, total, completa o perfectamente inelástica. No cambia nada la cantidad. Una cuestión que inelástica es rígida. ¿Eso cambia, por ejemplo, con la temperatura? Por ejemplo, No. no cambia nada. Independiente que si el precio baja 400 pesos o sube 1000 pesos, ¿cuánto va a seguir siendo el consumo en este mono? El mismo. 60, no cambia. Es total, completa o perfectamente inelástica. Última.
aquí, ¿cuánto cambia el precio en Nada. esa curva de demanda? Se mantiene. ¿Está definida la división por cero? No. No. ¿A qué tiende en el límite eso? Infinito. A infinito, pero negativo, porque la relación es inversa. Sabemos que si el precio baja, la cantidad, Sube. y si el precio sube, la cantidad Baja. baja. Entonces, siempre, a pesar de que aquí en los apuntes los tenemos sin el signo, siempre tenga claro que la relación es inversa. Y por lo tanto, si somos puristas y estrictos, debiéramos trabajar con el signo menos. Y los rangos son los que hemos visto. El coeficiente puede ser 0, puede ser o estar entre 0 y menos 1, puede ser exactamente igual a menos 1, puede estar entre menos 1 y menos infinito, y puede ser igual, lo que tengo aquí en el último mono, a menos infinito. Perfectamente inelástica, perfectamente elástica, relativamente inelástica, relativamente elástica, de elasticidad unitaria. ¿Hay dudas? Y aquí lo que está indicando respecto, por ejemplo, de los sustitutos que hablábamos hace un rato, un bien como este, que tiene una curva de esta forma, ¿tendrá muchos o pocos bienes sustitutos? ¿Qué les dice el juicio, el criterio? Ustedes como Mucho. consumidores, dado que presentan esta curva de demanda, ¿por este bien estarían dispuestos a sufrir variaciones de precio? No, ¿Y por qué? Porque tiene o no tiene alternativas. claro, pues debería haber muchas alternativas. Muchos sustitutos. Al contrario, un bien como este, las máquinas para dializarse, si la curva de demanda fuese de esta forma, tenemos muchas opciones para la gente que tiene que dializarse o tomar alguna droga, alguna pastilla, algún medicamento todos los días del año. No hay opciones. No. Tiene que estar dispuesto a sufrir en un rango razonable de precio fuertes variaciones de precio. Ya, borramos todos los dibujos. Vean este ejemplo. Si se dan cuenta, mire, porque el ojo le ayuda, no le incomoda, no le lleva a errar. Esta curva, dado los cambios, la percibo como muy vertical o muy horizontal. Muy vertical. Por lo tanto, sí o sí, esta curva tiene que ser inelástica o elástica. Inelástico. Inelástico. Le varía poco la cantidad frente a la variación de precio. Esta otra, comparativamente con la anterior, la veo vertical u horizontal. Más horizontal. Más horizontal. Tendrá que ser Profe. una curva de demanda Elástica. y ahí se refrenda con la numérica nomás. Me parece que abajo debería decir 75 en vez de 95. Sí. Que pasa de 105 a 75 en la de elástica. Sí, ahí tienes razón, hay que arreglar estas láminas. Aquí debiera decir 75. Sí. Gracias. Se nos pasó. ¿Hay dudas? No. Ya, y aquí hay que tener cuidado con otra cosa.
Aquí ya tengo una función continua, si se da cuenta. Si aplicamos la ecuación de la recta punto pendiente, podríamos llegar a decir que x es igual a 10. ¿Dónde está la goma? Ahí. X es igual a 8 menos P medios. Fíjese. Esta obedece a esa función, ¿eh? Fíjese, si el precio es 0, perdón, ¿esta función de qué grado es? 1. 1. Por lo tanto, la representación gráfica, es decir, la curva de demanda, ¿cómo será? Una recta. Una recta. Ahí está. Si el precio es 0, ¿cuánto sería la cantidad demandada? 8. Reemplacen, ¿eh? Ya. Y si la cantidad es 0, ¿cuál sería el precio que en el límite estaría dispuesto a pagar el consumidor? 16. Listo. Ahí está. ¿Cómo es la pendiente de esta curva? Aquí, si se dan cuenta, el coeficiente de elasticidad, debiéramos trabajar con una función continua e ir evaluando en cada punto. Entonces, fíjese, ¿cómo es la pendiente a lo largo de toda la curva? Negativo. Negativa. Está bien, pero en magnitud, Constante. constante. ¿Cuánto vale? La pendiente. Delta I partido por delta X. ¿Cuánto es la pendiente aquí? Niños, ¿cuánto es la pendiente? Delta I, ¿cuánto cambia ahí? ¿Cuánto cambia el precio? 4. ¿Cuánto cambia la cantidad? 2. 4 partido por 2. 2. Listo. Bueno, lo podemos verificar matemáticamente. Calculemos el de X a de P. 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 ¿Cuánto es? Menos un medio por el precio partido por la cantidad. Pero la cantidad, ¿qué es lo que es? 8 menos P medio. Entonces, si se da cuenta, ahí está la pendiente. Porque de X a de P es el recíproco de la pendiente. Ahí está. La pendiente es 1 partido por menos un medio, es decir, menos 2. Ahí está la pendiente, es menos 2 en magnitud. Si se dan cuenta, cuando el precio es 0, ¿cuánto vale el coeficiente? 0. 0. 0. Pero eso es este punto. Bueno, ¿qué es lo que estamos connotando con esto? Lo siguiente. Toda curva de demanda que sea lineal tiene una región elástica, matemáticamente, tiene una región elástica, y en ese punto, aquí, ¿qué nos va a quedar? 16 partido por 8 menos 16 partido por 2. 16 partido por 0, ¿a qué tiende eso? Infinito. Infinito. En ese punto, el coeficiente es menos infinito, aquí es 0. Y hay una región elástica que es justo hasta el punto medio. En ese punto, el coeficiente de elasticidad es menos 1. Verifíquenlo matemáticamente. Ese es el punto medio de la curva. ¿Cuánto vale el precio? 8. 8 partido por 2. 4. 4. 8 menos 4. 4. 8 partido por 4. 2. 2 partido por 2. 1. Por menos 1. Menos 1. Menos 1.
y una región inelástica. Es decir, aquí el coeficiente va a estar entre -1 y 0, y aquí va a estar entre -1 e infinito. Al revés, perdón. Entre menos infinito en esta región va a estar entre menos infinito y -1. Región elástica, elasticidad unitaria. Toda curva de demanda lineal tiene esta característica. La parte de altos precios y baja cantidad, la región elástica. Justo el punto medio de la línea, elasticidad unitaria, y a grandes cantidades y bajos precios es la región inelástica. ¿Hay dudas? No. Déjenme ver una cosa. Ya no es tanto lo que falta, nos vamos a pasar algunos poquitos minutos. Ya, tal cual dijimos hace un ratito, el coeficiente de elasticidad varía según el tiempo. Y para la mayoría de los bienes, para la mayoría de los bienes que cada uno de nosotros consume, la elasticidad a largo plazo en magnitud es mayor, porque me permite encontrar existencia de sustitutos. En el corto plazo, de hoy día para mañana, si quiero fumar este tabaco, el que yo fumo, el Tennessee, seguramente no voy a encontrar gran cantidad de tabaco sustituto y voy a tener que pagar el precio que me estén cobrando por el Tennessee. Pero de aquí a un mes más puedo recorrer varias tabaquerías y encontrar un tabaco más adecuado. ¿Qué fue lo que me dijeron hace un ratito? ¿Hay dudas? No. Bien. Lean esta lámina, pero es lo que ya me han dicho. Aquí hay que tener cuidado con algunos bienes, que tiene que ver con el caso de los bienes duraderos, o los que muchas veces entendemos como bienes de inversión. Perdón. Que son casos particulares. Aquí tenemos el caso de la gasolina a corto plazo, DCP, demanda a corto plazo, DLP, demanda a largo plazo. La demanda a corto plazo es bastante más inelástica que en el largo plazo. ¿Por qué? Porque en el largo plazo usted se puede adecuar a las condiciones del mercado. Y es por eso que en este caso en particular de los vehículos hemos visto, a pesar de que es una estupidez, muchos tienen 4x4, siendo que son citadinos, no van a cuestiones rurales. Pero bueno, ese es otro tema. Pero en general se ha visto fuertemente impactado por el consumo de los city cars, estos autos más chiquititos que tienen un rendimiento en términos de la gasolina bastante mayor. Usted se puede adecuar mejor en el largo plazo. Mapea los mercados, encuentra la mejor opción, prueba los vehículos, va a la automotora, etc. De hoy día para mañana, si tiene las lucas, llega y compra nomás, si es que las tiene. Aquí es lo que explicamos hace un ratito. En el monito anterior, la región elástica, elasticidad unitaria, región inelástica. Aquí perfectamente inelástica y en ese otro vértice perfectamente elástica. Y ahora nos vamos a meter en esto, en el gasto. Supongan esa curva de demanda por la ecuación punto pendiente, claramente es algo así, x es igual a 10 menos p. ¿Me sigue o no?
Ya. Por lo tanto, el gasto, lo que yo voy a gastar en el consumo del bien X, ¿qué es lo que es? El precio por la cantidad. ¿Me sigue o no? Sí. Ya. Y eso significa que el gasto, que lo voy a denotar por G, es el precio por la cantidad. Pero la cantidad, ¿qué es lo que es? El 10 menos el precio. Por lo tanto, el gasto es 10P menos P cuadrado. ¿Me siguen o no? Ya. Sí. Si el precio es 10, ¿cuánto gasto? 10 por 10. 0. Cero. Ya. No, supongo que me estáis dando el resultado. Sí. Ah, ya. Si el precio es 1, reemplacen. 9. Si el precio es 2, 16. si el precio es 8, 16. si el precio es 9, 90 menos 81, 9. si el precio es 10, 0. listo. ¿Hay dudas? Si se dan cuenta, ¿en qué punto el gasto es máximo? Y que coincide con ese punto. En ese punto, ¿cuánto vale el coeficiente de elasticidad? En valor absoluto, ¿cuánto vale? 1. 1. Reitero, para que no se me pierda cuando estudie para la prueba, N XP es lo mismo que yo denoto por EXP. Yo ocupo la E de elasticidad. La NU la vamos a ocupar para otros coeficientes de elasticidad más adelante. Ya, entonces aquí lo que vamos a tratar de hacer es relacionar, y con esto vamos a terminar, el gasto con la elasticidad de la curva de demanda que se enfrenta. Uy, perdón. Ya, olvídense las dimensiones, pero piensen en la misma curva que teníamos hace un ratito, en la de recién. X igual a 10 menos P. Pero llévemelo a miles. Aquí, que lo hicimos hace un ratito, cuando el precio, no sé si se acuerda, el gasto, que era precio por cantidad, nos quedó 10P menos P cuadrado. Pero tómenlo en unidades. 10 por 7, 70. 70 menos 49, 7 al 21. cuadrado, 21. 21. O sea, el 40. Eso. Pero este punto de la curva de lo que hicimos hace un ratito, recién en la lámina anterior. ¿Cuánto es el gasto de los consumidores? 21 unidades monetarias, llámele por ahora. Si usted fuese el dueño de esta empresa que vende esta cosa, este artículo, a usted le convendría subir o bajar el precio. Recuerden, el gasto mío representa el ingreso suyo. Si usted me está vendiendo a mí esta cosa, lo que yo gasto coincide lo que usted tiene de ingreso. ¿Qué le conviene? ¿Bajar o subir el precio? Está en este punto inicial. Se tiene que mover para allá. Aquí si quieren vayan copiando el gasto. 9, 16, 21, 24, 25, 24, 21, 16, 9, 0. Esto era lo que teníamos. Estamos en este punto. A usted le convendría subir o bajar el precio para que yo gaste más. El precio, ¿Y hasta dónde le convendría bajarlo? 5.000.
hasta 5.000. Este sería el punto final, sí. Esa es la pregunta de análisis. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Si usted baja el precio, yo le voy a comprar más. Si usted baja el precio a 5, yo le voy a comprar 5 unidades. Por lo tanto, ¿cuánto voy a gastar? 25.000 pesos. ¿Y cuánto estaba gastando antes? 21.000 pesos. Por lo tanto, su ingreso al inicio era 21, al final 25. Le conviene bajar el precio. Contra todo lo que podríamos pensar desde la lógica. A la empresa siempre le conviene subir el precio. Cuidado, depende. Si está operando en la región elástica, recuerde que esta es la región elástica, para que nosotros aumentemos el gasto y por tanto la empresa aumente su ingreso, le conviene bajar los precios, no subirlos. Y esto lo hacen en el mundo real las empresas. Al contrario, si estuviésemos al inicio por aquí, en un caso como este, ¿qué le conviene a usted? ¿Subir o bajar el precio? Subir. Subirlo. Desde 2 a 5. Sí. Ahí sí. Porque si estamos en la región inelástica, recuérdese, eso tiene que ver con que el bien es o no es necesario cuando estamos en la región inelástica, monísticamente. Cuando es bastante vertical. Es necesario. Es necesario. Entonces, si subo el precio, la galla me va a comprar igual. ¿Hay dudas? Perdón, la gente me va a comprar igual. Ahí es lo que estamos viendo monísticamente. Y finalmente, y para terminar, y ahora sí, lo llevamos a una cuestión matemática. Ahí está la ecuación del gasto. Cuando nos movemos, fíjese, de este punto a ese, o al revés, según sea el caso, estamos comprando Q0 unidades a un precio P0. El gasto inicial es P0 Q0. ¿Me siguen hasta ahí? Cuando nos movemos a ese otro punto, el gasto final es P1 Q1. Si observan, estos dos, este es el gasto inicial, toda esta área. El gasto final es toda aquella. Si observan, esta parte es común en ambos casos. ¿Lo ven o no? Geométricamente. Sí. Entonces, para determinar qué pasa con el gasto, lo que hacemos es comparar el área 1 con el área 2. Si me muevo así, si el área 1 es menor que la A2, el área 1 es menor que la 2, el gasto está aumentando o disminuyendo. Aumentando. Aumentó. Si el área 1 es mayor, no es el mono, pero si el área 1 es mayor que la A2, el gasto estaría aumentando o disminuyendo. Disminuyendo. Bien. Y si el área 1 fuese igual al área 2, ¿qué pasaría con el gasto? Constante. Listo. Y eso lo ve aquí usted, mire, X, el gasto, es igual a X por PX, o PX por X, como lo quiera escribir, ¿me sigue o no? Diferencia, derive. Esto implica que la variación del gasto es igual a X por dP más P por dX. ¿Me sigue? Sí. Saco factor común de G es igual a X por dPx factor de 1 más P de X dPx. Pero esto, ¿qué es lo que es? Es el coeficiente de es el recíproco del coeficiente de es el coeficiente de elasticidad, P de X por X de P. Que aquí escribí, recuerden que la multiplicación es conmutativa, no escribí de X a dP, sino que escribí Px de X a dP. ¿Esto qué significa entonces? Como sé que el coeficiente siempre es negativo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a anteponer el signo menos y trabajo con el valor absoluto. Por lo tanto, la variación del gasto es X de Px por
factor de 1 menos el coeficiente de elasticidad, que es la ecuación del gasto. Esto se conoce con el nombre de la ecuación del gasto. Y con eso usted analiza, y esta sí que es la penúltima lámina. ¿Hay dudas hasta ahí? No. Ya, aquí tiene dos posibilidades usted, po. Moverse de A a B o de B a A. Aquí lo que hice fue lo mismo que recién, que lo hice a manopla, pero aquí está escritito en bonito. Diferenciando, llegamos a eso. Y tienen dos posibilidades según lo que veíamos delante. Dependiendo en qué región usted está, el gasto, al variar los precios, puede aumentar o disminuir. Se puede mover de A a B o de B a A. Y dependiendo de eso es lo que va a ir ocurriendo con el gasto. Miren, si me muevo de A a B, 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 ¿qué está ocurriendo con el precio? Baja. Por lo tanto, este término es positivo o negativo. 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 Y ahora yo te digo, en la región que estás operando es la región inelástica. Este coeficiente va a ser mayor o menor que 1 en valor absoluto. Inelástica. Menor que 1. Menor que 1. 1 menos un número menor que 1 es positivo o negativo. Positivo. ¿Perdón? Positivo. Positivo. Multiplicado por menos. Menos. Por lo tanto, el gasto aumenta o disminuye. 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 Si estuviéramos justo en el punto de elasticidad unitaria, ¿cuánto valdría el coeficiente? 1. 1 menos 1. 0. El de G sería 0. ¿Cuánto cambia el gasto? Nada. Y si estuviéramos en la región elástica, el coeficiente de elasticidad está entre 1 e infinito en valor absoluto. Sería un número mayor que 1. 2. 1 menos 2. Negativo. Positivo o Menos negativo. 1. No escuché. Negativo. Negativo. Menos por menos. Más. El gasto aumentaría o disminuiría al movernos de A a B. Aumenta. Aumenta. Bueno, eso es. Ahí está la conclusión. Ahí está. Lean esta lámina y analícela por si tiene dudas. No me olvide esto. La voy a escribir por última vez. De G es X de PX factor de 1 menos el coeficiente de elasticidad. Léanlo y vean si lo entienden. Esto métanselo bien en la cabeza, porque tiene que ver con lo que buscan las empresas en el mundo real para ver si es conveniente la disminución o el alza en los precios, dadas las características de la curva de demanda que están enfrentando, que puede ser relativamente inelástica o relativamente elástica. Esos puntos de elasticidad unitaria son básicamente un punto en una línea recta, o obtener una curva de elasticidad unitaria en toda su extensión en el mundo real es tremendamente difícil. Nos vamos a mover entre inelástica o inelástica, pero no perfectamente, es decir, no es ni perfectamente vertical ni perfectamente horizontal. Pero sí van a ser o relativamente inelástica o relativamente elástica. Exceptuado el caso particular que vamos a analizar más adelante en la unidad 3, que son los mercados competitivos. Lean esta lámina y díganme si lo entienden. Basta reemplazar los coeficientes en la expresión que yo escribía manuscrita en la derecha, para que vayan viendo. ¿Hay dudas? Y en el monito, vamos a escribir el monito para que no se me pierda.
Ahí teníamos la curva de demanda, la cantidad, el precio, y teníamos esto. XB, XA, PA, PB. Usted se puede mover del punto A al B o del B a la A. Para abajo o para arriba. O baja el precio o sube el precio. Perdón. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No. ¿Hay dudas? No. Y ahí tienen un ejercicio. Lo miramos rápidamente. Tenemos la curva de demanda. El precio P se expresa en pesos y con kilo de atún fresco. Este es un famoso ejemplo de la caleta Samuelson. De Don Paul Samuelson, uno de los grandes autores de la economía. Si se dan cuenta, aquí pueden graficar la demanda. Con esto terminamos, esto es lo último. Si el precio es 0, ¿cuánto sería la cantidad demandada? 800. Y si la cantidad es 0, ¿cuánto sería el precio? 8.000. 8.000. Ese es el precio de demanda máximo. Y la función es lineal. Y si entendieron lo que dijimos hace un ratito, usted sabe esta función de qué tipo es, de qué grado es. 1. 1. Por lo tanto, usted sabe, entendió lo que hicimos hace un rato, usted sabe que en ese punto, ¿cuánto vale el coeficiente de elasticidad en valor absoluto? 1. En el punto medio, eso es lo que traté de graficar. ¿Eh? Ahí. Usted sabe que en ese punto la elasticidad es unitaria. Y en esta región, ¿es la región elástica o inelástica? Inelástica. Inelástica. Esta otra, ¿es la región elástica o inelástica? Elástica. Elástica. Y si usted en este minuto le dicen que la cantidad es 500, ¿en qué zona está? En la elástica. Está por No, aquí, en la ¿cierto? inelástica. Está por ahí. Con un precio de 3.000. 3.000. ¿En qué rango se encuentra la demanda si la cantidad es 500? ¿Estamos en la región elástica o inelástica? Inelástica. Inelástica. ¿Y qué más nos preguntaban? Ah, nada más. ¿Hay dudas? Lo borro para que ahí esté ordenadito, pero eso es. Y usted en este minuto, según lo que nos preguntaban, estamos por aquí. 500 contra 3.000. Esto era 4.000. Esto era 8.000. ¿Hay dudas? No. ¿Hay dudas? No. Ya. Lamentablemente esta clase salió un poco más larga, pero era importante que lo viéramos todo porque hasta aquí entra en la prueba. ¿Hay dudas? Bien, nos vemos el viernes si Dios quiere, jóvenes. Cuídense. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Chao, profe, que cuídense. esté bien. Igualmente, cuídense. No grabé, sí grabé al final.